Ella tocó y dijo, me dijeron que necesitas una cocinera. El vaquero viudo vio a la hija detrás de ella y murmuró, creo que lo que necesito es una familia. Territorio de Wyoming, verano de 1879, ya entrada la noche. Clarabel estaba parada en el porche polvoso del rancho Riquer justo cuando el sol se hundía detrás de las montañas lejanas, alargando las sombras sobre el corral. Llevaba en una mano una olla pesada de hierro fundido y en la otra un libro de recetas encuadernado en cuero todo gastado. El crepúsculo teñía de rojo los fardos de heno alineados como centinelas mudos. Tomó aire profundo, levantó los nudillos y golpeó fuerte la puerta vieja. Señor, me dijeron que necesita una cocinosa, dijo con voz tranquila, aunque el temblor de sus manos delataba el cansancio y la esperanza. Adentro, John O'Racker olía a heno fresco y cuero, pero también a esa tristeza que ya se había vuelto parte del aire. Abrió apenas una rendija, su figura alta se recortaba contra la luz del farol del pasillo, los ojos hundidos en una línea de cansancio permanente. Vivía solo desde que la fiebre se llevó a su esposa 3 veranos atrás. Desde entonces dejaba que el rancho siguiera funcionando, pero su corazón no. Miró los brazos de Clarabel cargados con trastos de cocina y un libro suave como los recuerdos, pero se tensó en cuanto vio que la niña se asomaba. Una chiquilla de rizos oscuros y ojos enormes y cautelosos que salía de atrás de la falda de su madre. Daisy, murmuró Clarabel, suavizando la cara cuando la manita de la niña se aferró a su manga. Jonah se movió incómodo. No había dejado entrar caras nuevas desde, ni sabía cuánto tiempo. Y sin embargo algo se le quebró por dentro. La mirada de la niña no pedía lástima. Pedía pertenecer. Aspiró fuerte, la voz ronca como madera sin cepillar. Creo que lo que necesito es una familia. Clarabel se quedó helada. Daisy lo miró sorprendida, agarrando la correa de la olla. Sin decir ni mu. Jonah dio un paso atrás, como si retrocediera al borde de un barranco. Luego abrió la puerta de par en par y se hizo a un lado en silencio. Clarabel dejó la olla con cuidado en la barandilla del porche. Daisy se quedó quieta, la carita delgada iluminada por la luz que se apagaba. Clarabel asintió una vez, la voz chiquita de alivio. Gracias, señor. Jonah carraspeó. Dio un paso hacia adentro y señaló el interior. Clarabel tomó la mano de Daisy y entraron con cuidado, la olla en un brazo, el libro de recetas en el otro. La puerta se cerró suave detrás de ellas. Adentro olía a polvo, cuero de montura y al leve rastro del chal con aroma a rosas de su esposa, guardado hacía tanto. Una sola lámpara de aceite ardía al fondo del pasillo. Las paredes estaban desnudas, salvo monturas y un rifle colgados con precisión. El retrato de su esposa lo miraba desde arriba de la chimenea, con esos ojos oscuros llenos del calor que él ya no se permitía sentir. Clarabel carraspeó. Sé que es de repente. Entiendo si no tiene trabajo mí. Venimos desde Kansas. Yo cocino y puedo ayudar con los quehaceres. Daisy se volvió hacia su hija, se va a portar bien, va a estar calladita. Jonah la miró, luego miró a la niña. Rizos dorados y postura tímida. Recordó la risa de su propia hija, ya ida. Miró la lámpara que se balanceaba, luego los zapatos gastados de Clarabel y su calma frágil. Señaló una silla junto al hogar. Clarabel dejó la olla en el suelo con cuidado y tomó la mano de Daisy para llevarla a la silla. La niña se sentó, las piernas colgando, mirando la luz del fuego hasta que su reflejo se fundió con el brillo. Clarabel acomodó la olla cerca de la mesa. Jonah carraspeó. ¿Qué sabes de cocinar vaqueros de rancho? Su voz sonaba áspera porque no quería mostrar interés. Clarabel se enderezó y contestó pareja. Cocinaba viajeros y carreteros en el camino de Santa Fe. Aprendí recetas de mi mamá y de mi abuela. Guisos de fogata, biscuits, mermeladas. Sé darle de comer a hombres que cabalgan duro y duermen en el suelo. La miró, luego a la olla, luego a las manitas de Daisy cruzadas en el regazo como oración. Asintió. Clarabel soltó el aire despacio. Gracias, señor Riquer. Hizo una pausa. Aquí no hay títulos, dijo él con una sola palabra que retumbó.
Ella bajó un poquito la cabeza. Jonah, gruñó él a modo de saludo. Clarabel acomodó la olla junto al hogar para que el olor subiera. Daisy se inclinó, mirando las botas gastadas de Jonah. Jonah carraspeó otra vez y ofreció. Pónganse cómodas. Hay agua en el lavadero. Cobijas en el estante. Sin pensarlo dos veces, Clarabel ayudó a Daisy a quitarse el abrigo y lo colgó con cuidado en el respaldo de una silla. La niña se relajó un poquito. Jonah se dio la vuelta y miró hacia el pasillo que subía a los cuartos. No dijo más. Clarabel se agachó a prender la lamparita de queroseno en la mesa. Daisy se sentó cerca del hogar, la carita colorada, los ojos pesados del viaje. Clarabel se quitó los guantes y le acomodó el pelo a la niña despacio, con ternura. Jonah miraba desde el marco de la puerta, inmóvil como tantas veces antes, pero esta vez no sintió nada de nada. Sintió un destello cauteloso. Clarabel levantó la vista y cruzó su mirada un segundo. No vamos a estorbar, prometió. Él asintió una vez. Ya veremos. Cerró la puerta sin prender la luz grande. Afuera, el viento susurraba contra los troncos. Adentro, 3 corazones latían quedito bajo la luz tenue de una lámpara, y John O'Racker se preguntó si esa noche no habría abierto algo más que una puerta. Esa noche, el viento aullaba contra las paredes de madera del rancho Ricker, pero adentro algo más cálido se movía. Clarabel andaba por la cocina modesta con las mangas arremangadas y decisión en el paso. Estaba haciendo el pastel de carne sureño de su madre, capas de carne cocida a fuego lento, zanahorias y cebolla bajo una costra hojaldrada y dorada. El olor a tomillo, ajo y mantequilla dorada empezó a llenar el aire, colándose por las vigas y suavizando los bordes duros de la casa. Jonah estaba sentado a la mesa, los codos sobre la superficie gastada, mirando fijo las manos de ella mientras trabajaba. No decía nada. No preguntaba qué cocinaba. No ofrecía ayuda. Solo miraba, callado, ilegible. Clarabel sacó el pastelote pesado del horno y lo puso con un golpe que rompió el silencio. Lo partió en 3 platos, cada rebanada humeando en el aire frío de la noche. Daisy se trepó a su silla, juntando las manos como si fuera cena de domingo. Los ojos le brillaban. Clarabel le puso un plato enfrente a Jonah. No es nada elegante, dijo, pero llena. Jonah no contestó. Tomó un bocado, masticó, otro, y siguió. Clarabel esperaba, deseando algo, un gesto, una palabra, lo que fuera. Pero Jonah nomás comió en silencio hasta dejar el plato limpio. Se levantó, llevó su plato al lavadero y empezó a lavarlo él mismo. Clarabel parpadeó. Esperaba resistencia, tal vez una orden. No esto. Callado, casi respetuoso. Se le unió en el fregadero con su propio plato, sus manos se rozaron una vez sobre el jabón. Ninguno habló. Del otro lado del cuarto, Daisy bostezó y luego agarró un trapo. Mamá dijo que puedo ayudar a limpiar, dijo, arrastrándolo por las tablas del piso. Clarabel sonrió. No más la esquina, mi cielo. Daisy asintió y se movió alrededor de la mesa como pluma flotando. Pero el día largo y la comida caliente la alcanzaron rápido. En minutos ya estaba hundida en la butaca acolchada junto a la chimenea, con el trapo todavía en la mano, la cabeza caída de lado, los ojitos cerrados. Jonah se volvió y la vio. Se quedó tieso. Esa butaca, la mecedora vieja de su esposa, no se había usado desde que ella murió. Todavía guardaba la forma del dolor. El recuerdo de noches esperando, rezando. Y ahora una niña, chiquita y confiada, acurrucada donde antes solo había silencio. Jonah fue al pasillo. De un cajón que no abría en 3 años sacó una cobija de lana, la de su esposa, tejida en azul y óxido. Dudó un buen rato, los dedos temblándole en el borde. Luego volvió, caminó calladito hacia el fuego y se arrodilló junto a Daisy. Con suavidad le puso la cobija sobre los hombros. Clarabel, que estaba en el fregadero, lo vio todo. Se le cortó el aliento. No esperaba bondad. No así. No de un hombre con tantos muros. Jonah se levantó y no la miró.
En cambio, fue a la puerta, la abrió un poquito y miró hacia la noche fría. El viento entró fuerte. No se inmutó. Clarabel susurró. Gracias. Él no dijo nada, pero dejó la mano más tiempo del necesario en el marco de la puerta, como si se aguantara contra algo más fuerte que el clima. Esa noche, el olor a carne horneada quedó flotando mucho después de que los platos estuvieron limpios. El fuego crepitaba suave, y bajo una cobija que antes había pertenecido al dolor, una niña soñaba sin miedo, y en una casa donde el duelo había hablado más fuerte durante 3 largos años, algo más suave, algo sin nombre, por fin contestó. El sol colgaba alto en el cielo de Nuevo México, tirando franjas largas de luz sobre el patio detrás de la casa del rancho. El viento seco levantaba polvo sobre la tierra dura, pero John O'Raker ni lo notaba. Estaba en el corral, cepillando con movimientos largos la espalda de una yegua vieja de pelaje café desvaído y un ojo nublado. Clarabel estaba en la puerta de la cocina secándose las manos en un trapo, mirando al hombre callado con el animal callado. La yegua ni se inmutaba cuando Jona pasaba el cepillo por sus hombros, incluso cuando le murmuraba cosas tan bajito que solo el viento podía oír. Clarabel había visto esa clase de ternura antes, en las manos de su papá, cuando creía que nadie miraba. Llenó una jarra con agua de limón, del único limón que trajo del pueblo, y le machacó unas hojitas de menta. Salió al calor, cruzó el patio descalza. Jona levantó la vista cuando se acercó, pero no dijo nada. Siguió cepillando parejo. Clarabel le ofreció la bebida. Está fuerte el calor, dijo. Jona miró la jarra, luego a ella, luego asintió. Dejó el cepillo, tomó el vaso y bebió hondo. ¿Es tuya?, preguntó Clarabel, señalando con la barbilla a la yegua. Se limpió la boca con la manga. ¿Bel? La tengo desde antes de la guerra. Clarabel parpadeó. ¡Qué bonito nombre! La miró a los ojos solo un segundo. Era de mi esposa. Ahí entendió por qué la trataba como si fuera un recuerdo con patas. Se ve mansa. Perdió el ojo en una tormenta de granizo, dijo él. Hay caballos que se vuelven locos cuando pierden la vista. Ella nomás se adaptó. Clarabel asintió despacio. Los fuertes siempre lo hacen. Se quedaron callados un rato más, el viento colándose entre los palos de la cerca. Jona se volvió hacia ella, todavía con el vaso en la mano. ¿Tú eres de Georgia?, Clarabel se sorprendió. El acento, y como cocinas, dijo él con el más mínimo destello de sonrisa. Ella soltó una risita suave. Nací en Monroe. Me fui a los 16. Demasiados fantasmas. Los ojos de Jona se oscurecieron. Sé cómo se siente. Clarabel cambió de peso y dijo bajito. Mi papá murió en Antietam. Mis hermanos también. Poco después se fue mi mamá, antes de que acabara la guerra. Jona miró a la yegua y le acarició el cuello. Mi esposa murió aquí. La fiebre se la llevó rápido. Hace 2 inviernos. La voz de Clarabel apenas se oyó. ¿Y Bel? Dejó de comer después, dijo Jona. Creo que la extrañaba. Clarabel alargó la mano y pasó los dedos por la crin de la yegua, dejando que el silencio los abrazara un momento. Me recuerda a alguien, dijo Clarabel. Jona levantó la vista. ¿A tu marido?, negó con la cabeza. No hubo boda, solo un error de confianza. Desapareció antes de que Daisy dijera su primera palabra. Jona la estudió, sin juzgar, sino con algo más. Una suavidad, quizá una comprensión nueva. Pensé en darle su apellido, agregó Clarabel. Pero no se lo ganó. Jona asintió lento. Los nombres significan algo. El calor los apretaba, pero Clarabel sintió que el peso en el pecho se aflojaba un poquito. Tal vez era la sombra. Tal vez que alguien por fin escuchaba. Jona terminó el agua de limón y le devolvió el vaso vacío. Gracias. De nada. Volvió a tomar el cepillo y, mientras lo pasaba por el lomo de Bel, dijo. A Daisy le gusta platicar. A ti no. Antes sí, respondió ella. Luego la vida me dio más que cargar que decir. Se detuvo,
mirándola. Tú lo cargas bien. Clarabel lo miró a los ojos. Tú también. Ninguno sonrió. Pero cuando ella regresó a la casa, Jonah la miró irse, no por desconfianza ni por educación, sino porque por primera vez en años, el silencio ya no se sentía tan necesario. El viento cambió para la tarde, se puso filoso y urgente como cuando viene tormenta. Las nubes se amontonaban como moretones en el horizonte y el dorado de la pradera se volvió gris. Adentro de la cabaña, Clarabel miraba el techo, donde un goteo lento y constante caía en un balde de lata. Dejó la costura y salió, alzó la vista hacia el tejado. Una tabla se había soltado cerca de la chimenea. Desde abajo se veía la mancha oscura donde el viento y el agua ya empezaban a ganar terreno. Jonah estaba cargando sacos de alimento al granero cuando ella dobló la esquina con martillo en una mano y un atado de tejas bajo el brazo. No deberías subirte al tejado, dijo él antes de que ella hablara. Clarabel ni frenó. Tú no deberías dejar que entre la lluvia a tu cocina. Él se paró, brazos cruzados, viéndola dirigirse a la escalera apilada. La última tormenta arrancó 2 tablas. Iba a componerlo. ¿Cuándo? Preguntó ella, ya subiendo. ¿Antes o después de que la próxima se lleve todo el tejado? Murmuró algo entre dientes y la siguió. El viento se levantó cuando ella llegó arriba. Desde allá la vista se extendía kilómetros, pasto ondulado, la línea de la cerca y, más allá, el fantasma del camino viejo. Pero Clarabel no miró afuera. Se concentró en su trabajo, de rodillas junto a la tabla suelta, los dedos firmes mientras la clavaba de nuevo. Las botas de Jonah retumbaron detrás. Se puso a su lado con un gruñido y le pasó un clavo cuando ella lo buscó. ¿Haces esto seguido?, preguntó. Sonrió de medio lado. Cocinar llena la panza, pero la carpintería mantiene el tejado encima. Él soltó una carcajada suave, la primera risa de verdad desde que ella llegó. Trabajaron al ritmo, ella sostenía las tablas, él martillaba, ella acomodaba los bordes, él sellaba las rendijas. Poco a poco, el tejado viejo volvió a juntarse. Justo cuando ella se volvió para mover un atado, su pie tropezó con una viga resbalosa por el polvo y patinó. Los brazos se le abrieron. El cielo dio vueltas. Pero antes de caer, una mano le agarró la muñeca, fuerte, rápido, como lazo tirado del cielo. Jonah se había lanzado, la otra mano apoyada en la madera, el pecho agitado por el movimiento repentino. A Clarabel se le cortó la respiración, los dedos se le clavaron en su brazo. Sus caras estaban a centímetros. Te tengo, dijo él, voz baja y áspera. Ella no contestó, no podía. Se quedaron así, el aliento mezclándose, los corazones acelerados, los ojos trabados en algo mucho más viejo que las palabras. No le soltó la mano. Hasta que esté la cena. Gritó Daisy desde abajo como campanada inesperada. El encanto se rompió. Clarabel respiró hondo. Jonah la ayudó a levantarse, la mano se quedó un segundo más de lo necesario, lo suficiente para que los dos sintieran el vacío cuando se fue. Terminaron la última teja en silencio, aunque ya ninguno oía el viento. Cuando bajaron, el cielo empezaba a brillar con esa luz violeta rara de antes de tormenta. Clarabel se sacudió las manos y lo miró. Gracias, dijo bajito. Jonah sintió, la mandíbula tensa. Te dije lo que dije. Te tengo. Ella no contestó. Solo entró, con el corazón latiendo fuerte de algo que no era miedo, pero se sentía igual de frágil. La mañana después de la tormenta estaba calma, como solo las mañanas de la pradera saben estar, pálida, casi reverente. Clarabel se levantó temprano y empezó a ordenar la sala mientras Daisy seguía dormida, acurrucada bajo una colcha junto al hogar. Estaba quitando el polvo de los estantes cuando su mano rozó el borde de un cajón debajo de la librera, uno que nunca había visto abierto. La perilla estaba dura, sin uso. Se atascó, luego se dio con un quejido leve. Adentro había un atado de cartas viejas amarradas con una cinta descolorida. Clarabel dudó. Miró por encima del hombro, nadie, y desató la cinta con cuidado, como si el papel se pudiera deshacer con su aliento. La letra era apretada,
hermosa, claramente de mujer. Leyó las primeras líneas y el corazón se le apretó con cada palabra. Jonah, amor mío, sé que esta vez la fiebre va a ganar. Hay tanto que quería decirte, demasiado para una sola carta. Pero si encuentras esto cuando ya me haya ido, por favor recuerda, no dejes que el duelo sea la casa donde vivas. Llórame, pero no te entierres conmigo. Bell. Los dedos de Clarabel temblaron. El peso de las palabras le apretó el pecho como manos. Con cuidado dobló la carta, volvió a atar la cinta y la dejó exactamente como la encontró. No dijo nada. Esa tarde, el aire traía el primer aliento del invierno. Una corriente fría se colaba por las esquinas de la cabaña y el fuego ardía firme en la chimenea. Clarabel revolvía el poto de frijoles con pan de maíz, sus pensamientos todavía daban vueltas a esa letra delicada. Daisy estaba en la mesa coloreando. Jonah entró tarde de atender el ganado. Olía a cuero y humo de pino, su silencio habitual envolviendo el cuarto. Pero esa noche se sentía distinto. Después de la cena, Clarabel empezó a juntar los platos. Jonah también se levantó y, para su sorpresa, se los quitó de las manos con suavidad. Yo me encargo, dijo. Ella asintió, sin saber qué decir. Cuando volvió de acostar a Daisy, la cocina estaba limpia. El cuarto estaba en penumbra, solo la luz baja del fuego. Jonah estaba sentado en su silla de siempre junto a la chimenea. La otra silla, la que siempre estaba enfrente, siempre vacía, siempre sagrada, estaba corrida un poquito hacia adelante. La miró cuando entró. Luego dio una palmada suave al cojín de al lado. Clarabel se detuvo. Él no dijo nada, solo esperó, como inseguro de si ella estaba pisando terreno santo. Ella cruzó el cuarto y se sentó. El fuego tronó. Ella siempre se sentaba ahí, susurró Jonah, incluso cuando ya no podía hablar. Le gustaba escuchar el viento. Clarabel miró las llamas, luego a él. Era buena. Se nota por cómo esta casa la recuerda. Él asintió. Me dejó una carta. Lo sé, dijo Clarabel bajito. Jonah no reaccionó. Solo giró la cabeza hacia la ventana donde las estrellas parpadeaban débiles detrás del hielo. Decía que no debía dejar que el duelo se convirtiera en la casa donde vivo. Clarabel se inclinó hacia adelante. ¿Crees que ya lo hizo? Creo que todavía lo intenta. Ella bajó la vista a sus manos en el regazo. Y ahora, Jonah se volvió hacia ella, los ojos más oscuros a la luz del fuego. Ahora quizá necesito dejar que alguien más me ayude a construir la siguiente. El fuego chispeó entre ellos. A Clarabel se le cortó el aliento. No porque él hubiera dicho que la amaba, sino porque le había ofrecido una silla. Un lugar a su lado. Un comienzo. El viento trajo un silencio raro esa mañana, demasiado quieto, demasiado atento. Clarabel lo notó primero, hasta los pájaros parecían contener el aliento. Jonah estaba en el corral arreglando un poste de la cerca mientras Daisy jugaba con su muñeca de trapo en los escalones del porche. Ahí fue cuando llegó el hombre. Vino a caballo, solo pero seguro de sí, vestido más fino que la mayoría de los que pasaban, saco café, botas lustradas y guantes demasiado limpios para trabajo honesto. Su caballo resopló y pateó la tierra como si oliera la mala leche antes que los humanos. Clarabel salió, el instinto le erizó la piel. Metió la mano detrás del marco de la puerta y sacó el cuchillo de cocina que siempre tenía cerca. El hombre desmontó despacio, sonriendo como vendedor, pero con ojos que medían cada rincón del rancho. Buenos días, señora, se quitó el sombrero. Creo que tenemos asuntos en común. La niña, Daisy, ¿verdad? La voz de Clarabel estaba quieta debajo de la cortesía. ¿Quién es usted? Guardó los guantes en el cinto y sacó un papel doblado del saco. Me llamo Warren Keyes. Soy pariente del difunto Samuel Langdon, mi primo, lo que por ley me hace el familiar de sangre más cercano de su hija. Vengo a reclamar la custodia. A Clarabel le flaquearon las rodillas. Daisy se escondió detrás, aferrándose a su falda. Ese hombre no es tu primo, dijo Clarabel, la voz temblando de coraje. Y Samuel nunca te dio derecho a hablar por él.
Está muerto, y muerto está cualquier derecho que creas tener. Warren sonrió lento, calculado. Ya me imaginé que dirías eso, por eso traje documentación, agitó el papel. Declaraciones juradas. Sello oficial de Santa Fe. Todo legal. Y cuando llegue el marsal la próxima semana, se espera que cumplas. Jonah se había acercado sin ruido por detrás del hombre, todavía con las herramientas en la mano. Se paró al pie de los escalones, mirando fijo a Warren. Estás en propiedad privada, dijo nomás. Warren se volvió y retrocedió un paso al ver el tamaño de Jonah. Y tú debes ser el señor Ricker. Me dijeron que eras hombre razonable. Vengo por una niña, no por pleito. La cara de Jonah no mostraba nada. No alzó la voz, no buscó arma. Solo dio un paso adelante, colocándose entre Warren y el porche. Esta casa no es tuya. Esta niña no es tuya. Y tu sangre nunca te ganó el derecho de llamarla familia. Warren parpadeó, descolocado por la calma. Tengo derechos. ¿Quieres arriesgarte a esconder a una niña que por ley? Jonah lo cortó. No hay ley que le dé a un hombre derecho de usar a una niña como rescate. Ya he visto a los de tu clase, ropa limpia, palabras suaves, manos sucias. Clarabel dio un paso adelante, el coraje ardiendo detrás de la calma. Tú trabajabas con el intendente en Fort Lincoln. El papá de mi hija confió en ti una vez y usaste esa confianza para pasar contrabando de registros y mapas al oeste. Te corrieron por soborno. Ahora crees que, porque yo estaba ahí, porque vi lo que hiciste, puedes usar a mi hija para callarme. La máscara de Warren se resquebrajó un poquito, pero volvió a sonreír. Tienes mucha imaginación, pero vamos a ver qué tan valiente eres cuando llegue una orden federal a tu puerta. Volveré, y la próxima vez traigo una orden. Montó sin esperar respuesta y se fue, dejando una nube de polvo y amenaza detrás como tormenta. Por un buen rato ninguno habló. Daisy se aferraba a la pierna de su mamá con ojos bien abiertos. Jonah por fin se volvió. Nos vamos a adelantar a esto, dijo. Vamos a encontrar al marsal primero. Llevaremos la verdad antes que él. Clarabel asintió despacio, los ojos todavía en el camino. No temblaba. No lo haría, porque esta casa ya no era solo un refugio. Era una raya en la arena, y John O'Racker la acababa de trazar con solo su presencia y su palabra. El silbato del tren sonó lejano desde el cañón mientras John O'Racker se acomodaba el abrigo contra el viento que cortaba. El pueblo estaba a una hora a caballo del rancho, pero el propósito hacía que el viaje se sintiera más corto. Amarró a Bell a un poste frente al edificio de ladrillo que decía, Elliot e Hijos, Servicios Legales. Adentro olía a tinta y polvo viejo. El hombre detrás del escritorio levantó la vista, los ojos detrás de los anteojos se achicaron al ver la figura alta en la puerta. ¿En qué lo ayudo? Necesito hablar con Joseph Elliot. Me dijeron que él lleva los pleitos de tierras de la vieja línea del tren y protecciones civiles también. El hombre entrecerró los ojos, luego señaló el cuarto del fondo. Tiene suerte. El viejo todavía muerde. Jonah entró. Joseph Elliot era flaco, barba larga y gris, manos que temblaban apenas al dejar la taza de té, pero la voz firme. ¿Traes un reclamo o un problema? Los dos, dijo Jonah quitándose el sombrero. Es por una mujer y su hija. Alguien amenaza con quitarle la niña con papeles falsos. Puso un atado sobre el escritorio, cartas viejas, notas, fragmentos de documentos legales que Clarabel había guardado todos esos años. Prueba de su nombre, de su historia y de su lugar junto a Daisy. Joseph los revisó en silencio. Luego respiró hondo y se enderezó. Me acuerdo del escándalo Langton. El ayudante del intendente. Contrabando de manifiestos al oeste. Los federales quisieron taparlo, pero se perdieron demasiados carros para que la gente no se diera cuenta. Jonah asintió una vez. Ella quedó metida. Luego huyó. Ha estado huyendo desde entonces. Joseph se sirvió otra taza y agregó. ¿Confías en su historia? Es mi vida. El viejo abogado lo miró fijo. Luego empujó la silla hacia atrás y abrió un cajón con llave.
Hay una cláusula que metieron después de la guerra. Tutela humanitaria, para proteger huérfanos y viudas cuando la burocracia era lenta o cruel. Puedo presentar los papeles, hacerte tutor legal por estabilidad y aclarar que Clarabel no tiene ninguna orden de captura, solo acusaciones sin verificar. Garabateó en un formulario, luego levantó la vista. Sabe, señor Riquer, el oeste sigue siendo salvaje solo cuando la buena gente se queda callada. Hizo una pausa, golpeando la pluma. Usted acaba de gritar. Jonah salió del pueblo esa tarde con una carpeta de cuero metida en la bolsa de la montura. En el rancho, el sol ya bajaba. Clarabel estaba empacando. Se movía callada por la cocina, doblando la ropita de Daisy en un costal de lona, la cara sin expresión. Jonah apareció en la puerta, proyectando una sombra larga en el piso. No tienes que irte, dijo. Si tengo, susurró Clarabel. Ese hombre va a volver. No puedo dejar que Daisy crezca con miedo por culpa mía. Jonah metió la mano al abrigo y sacó la carpeta. Ella dudó, la tomó, la abrió. Adentro había documentos sellados. Oficiales, legales, su nombre junto al de Daisy, el nombre de él como tutor. Clarabel miró los papeles como si fueran sagrados. Nadie te va a sacar de aquí, dijo Jonah suave. No con esto. Clarabel no habló. No al principio. Luego los hombros le temblaron. Un respiro, dos, y las lágrimas cayeron sin aviso. No de miedo, no de pánico, sino porque por primera vez en años se sentía vista, confiada, protegida por la ley, no solo por amor. Apretó los papeles contra el pecho y lo miró con ojos borrosos. ¿Tú hiciste todo esto? Él solo asintió. Ella dio un paso y puso la mano sobre su corazón. Tú no prometiste nada, susurró. Pero te creo más que a nadie que sí prometió. Se quedaron ahí mucho rato, entre un costal empacado y una verdad que apenas se desempacaba. Y afuera, el viento ya no se sentía frío. Un mes después, las lomas del rancho Riquer ya no resonaban solo con viento. La risa bailaba en la brisa, entre el cacareo de las gallinas y el ruido de cazuelas desde la ventana abierta de la cocina. Clarabel revolvía un poto mientras Daisy leía en voz alta desde el porche, su vocecita llegando hasta el patio de tierra. Jonah arreglaba el gallinero, tarareando bajito. No era canción conocida, solo un ritmo que significaba paz. Entonces cascos, polvo, voces. Jonah se incorporó, limpiándose las manos justo cuando una carreta negra se acercaba, escoltada por dos hombres a caballo. Uno era el tipo de semanas atrás, el supuesto primo, con sonrisa de suficiencia. Atrás venían dos ayudantes del sheriff. Clarabel salió, el corazón tenso como alambre. Pero antes de que los hombres hablaran, apareció otro, Joseph Elliot. Y detrás de él, casi 2 docenas de vecinos, mamás con canastas, granjeros con sombreros manchados de trabajo, hasta un par de maestras con dedos de tinta. Venimos a aclarar unas cositas, dijo Joseph, dando un paso al frente. El sheriff desmontó, claramente incómodo. Señor Elliot, nos dijeron que había un problema de custodia. No hay problema, lo cortó Joseph, alzando una carpeta sellada. Clarabel Langdon y John O'Racker son los tutores legales de Daisy Langdon. Los papeles están presentados y con testigos, y este hombre, señaló al extraño, está bajo investigación por falsificar documentos y acosar a un hogar registrado. El tipo balbuceó. No tienen prueba. Si tenemos, dio un paso a una mujer, la esposa del panadero. Clarabel ha cocinado para medio pueblo. Nunca pidió nada a cambio más que un lugar donde compartir lo que tenía. Y Daisy ya les está enseñando a leer a nuestros chamacos, agregó el herrero viejo. Una niña de 5 años haciendo más por este lugar que muchos hombres grandotes. El sheriff se volvió al extraño. Señor, le sugiero que se vaya antes de que este pueblo lo acuse de poner en peligro a un menor y de fraude. El hombre se puso rojo, maldijo y se largó. Sin placa, sin derecho, sin lugar donde seguir amenazando. Clarabel soltó el aire que no sabía que estaba aguantando. Daisy metió su manita en la de Jonah. Más tarde esa noche,
cuando el sol se hundió y las lámparas se prendieron una a una, pasó algo increíble. La gente del pueblo volvió, no con horquillas ni antorchas, sino con regalos, panés, flores silvestres atadas con cordel, una colcha de la viuda panadera, hasta una montura nueva para Bel. Colgaron faroles a lo largo de la cerca, uno por uno, brillando suaves en el crepúsculo. Cuando les preguntaron por qué, la esposa del herrero solo sonrió. Toda casa merece luz. Esta tiene 3. Jona, parado en los escalones del porche, sintió que algo se movía muy adentro. Ya no era duelo, ya no era culpa, era pertenencia. Clarabel estaba a su lado, abrazando fuerte a Daisy. No estaban casados, ni por iglesia ni por papel, pero la manera en que Jona le puso la mano en la espalda y cómo ella se recargó en él lo decía todo. No hacían falta votos. Esa noche, después de que se comiera todo y la música se callara, Daisy se acurrucó en el columpio del porche con un cuaderno en las piernas. Escribió. Dicen que una casa necesita madera y clavos, pero yo creo que solo necesita 3 personas que no se rindan entre sí. La luna salió alta, y desde ese porchecito en la loma, el mundo se sentía bien. No perfecto, pero cálido. Un lugar con 3 sillas, 3 tazones, 3 voces compartiendo risas en la oscuridad y entre el brillo de los faroles y el silencio de las estrellas. La casa Riquer se volvió hogar. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste el calor de un hogar construido no de madera, sino de lealtad y amor, entonces esto apenas es el principio. En Asterisco Wild West Love Stories te traemos cuentos de valor, de devoción callada y de romances nacidos del polvo y el peligro. Historias que nos recuerdan que hasta en las tierras más duras, el amor siempre puede echar raíces. Así que si quieres más miradas robadas, más latidos bajo las estrellas, más personajes que pelean no solo con pistola, sino con honor, dale al botón de suscribir, activa la campanita y prepárate para el próximo viaje inolvidable. Aquí es donde el amor escribe su leyenda. Aquí son las Asterisco Wild West Love Stories.